Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro miércoles de consolación, nuestro miércoles de evangelio. Saludamos a todos, a la gente también que nos está mirando por internet. Un abrazo fraterno para todos. Y de inicio, ya agradecer por el éxito que tuvo nuestra tía. De inicio, agradecer por el éxito que tuvo nuestra feijoada, nuestra tradicional feijoada, que ayuda muchísimo a la casa, ¿verdad? Eso es súper importante, estamos el corazón lleno y la barriguita llena también. Eso es muy bueno. Entonces, para empezar, desde ya vamos a hacer nuestra oración. Entonces, vamos a sintonizar. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Maestro Jesús, a todos nuestros guías, orientadores de cada uno de nosotros, de esta casa, de trabajo y de oración. Al llegar aquí, esta casa, con su protección energética, muy de cerca por estos seres amigos, nos permitirá estar aquí estos minutos, un poquito más cerca del ambiente espiritual al que todos anhelamos llegar. Tantas tribulaciones en nuestro día a día, angustias, a veces desencantos, a veces desorientación. Pero la palabra de nuestro Maestro Jesús, la palabra del Evangelio y la esperanza de consuelo no es negada a nadie que recurra al nombre de Jesús. Que aquí, inundados de estas buenas energías, podamos sintonizar con lo más alto. Gracias, Padre, por todo, que así sea. Muy bien, qué bueno verles nuevamente. Entonces, vamos a iniciar así con nuestro pan nuestro, con nuestro hermano Fer. Buenas noches, hermanos, un gusto otra vez estar aquí con ustedes, aquí para poder compartir un poquito más de las lecciones que la espiritualidad nos envía para nosotros, para poder mejorar, crecer, ser lo mejor posible en el día a día que tenemos, porque si no tenemos la ayuda espiritual, no tenemos un camino que nos pueda guiar hacia lo que es la perfección. En esta ocasión el libro Pan Nuestro nos trae el ítem titulado en el capítulo 68, Necesario despertar. Pero no hablamos del despertar, tenemos toda la mañana. Algunos tendrán a las 5, otros a las 4, otros a las 9 de la mañana. Cada uno tiene su hora, ¿verdad? Pero siempre cargamos energía. Pero no es el despertar que queremos hablar, sino que el despertar que es el pedido que tenemos que despertar, el pedido de atender a aquellos, por decir, falsos profetas, charlatanes también. Es despertar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros ojos, atender a aquellos que utilizan o interpretan la palabra de Dios a su manera, no como debería ser a lo que nosotros estamos encaminados. Para un beneficio propio, es interpretación a un beneficio propio, no es la perfección, no es el crecimiento personal o espiritual, sino que es para tener algo a cambio. Puede ser una congregación o un objeto, para un objetivo, un tal estudio, por así decirlo, que muchas personas no se dan cuenta de que están siguiendo ese camino. Y ha habido en la historia muchos sucesos tristes
suicidios colectivos también, muertes inocentes, castigos terribles, que siempre en esos casos muchas veces han sido justificados por ser en nombre de Dios, a manos de esos profetas o mesías en la tierra. Pero nada más alejado de la realidad, porque obviamente nuestro Maestro Jesús nos ha enseñado también en la ley mosaica de no matarás. Y cómo ver hacia acá, hacia el tiempo, desde aquella enseñanza de Moisés, vemos que al final busca la muerte del prójimo en nombre de Dios. Entonces ahí no se van hacia ese camino. Pero muchas veces pasa eso por la ignorancia de los llamados fieles, un grupo de personas que a través de esas personas llenan las mentes de aquellos para poder cometer ese tipo de actos. Por eso la doctrina espírita nos ayuda a esclarecer las reglas de lo que es el juego de la vida, por así decirlo. Cuáles son las leyes de Dios, que son universales, inmutables y perfectas. Y también están las leyes del hombre, adaptadas a lo que es el progreso humano. Porque antes, como sabemos también, si analizamos un poco lo que es la historia también, estaba permitido ciertas cosas que ahora no. O al revés, que antes no estaban permitidas y ahora sí estaban permitidas. Por ejemplo, había leyes que regulaban, por ejemplo, el comercio de esclavos. Por ejemplo, fumar en lugares cerrados se podía antes. O mismo profesar una creencia determinada estaba prohibido o se permitía, por ejemplo. O mismo, una de las últimas abolidas contra los derechos humanos fue de la segregación racial, en la que, para dar una pequeña explicación, era cuando los blancos tenían un lugar y los negros o personas de color estaban por separado. Y era en los buses, en la entrada de los locales, están separadas, o sea, por un lado entran unos, por un lado entran otros. Hasta mismo hay lugares donde el agua para tomar era uno para gente de color y otra gente, la gente blanca. Y era la misma agua, pero que ellos no querían estar en contacto con el otro porque estaban separados. Entonces en la ley mismo se les separaba. Y para nosotros mismos ahora mismo sería una locura. No podemos pensar que la misma persona que por el color de piel sea diferente a nosotros, sino el interior es el mismo. Los dos somos iguales. Pero, y eso, aunque no crean, hace 30 años todavía estaba vigente. En 1990 fue que se abolió el tema de la segregación racial y es hace poquito. Y los seres humanos hace mucho más tiempo estamos. Y es así como de a poco va progresando la humanidad a través de esas leyes humanas, con las que nos hacemos más iguales y nos acercamos unos a otros. Antes las leyes nos separaban, nos dividían, pero ahora nos están acercando. Nos hacen trabajar en comunidad, trabajar juntos como hermanos, como mismo el Maestro Jesús siempre nos había dicho. Por eso la respuesta de la pregunta 764 del libro de los Espíritus dice un pedacito, me voy a leer. Las leyes humanas cambian con el progreso y cambian más aún hasta que hayan sido puestas en armonía con las leyes divinas. Y el progreso no es solamente el paso del tiempo, no porque hayan pasado, pongámosle, 100 años de una ley que antes estaba vigente y ahora no, ya es progreso. Por ejemplo, los dinosaurios dominaron la Tierra hace 145 millones de años. Todo ese tiempo ellos estuvieron y progresaron poco y nada. Solamente el estado animal progresaron en la parte física, material, pero no en la parte espiritual, por así decirlo. Y el ser humano está en la Tierra 8 millones de años no más, por así decirlo, pero fue creciendo, fue mejorando de ser un ser ignorante, del conocimiento limitado, a un progreso que ahora ya vemos, ya hay tecnología, hay mucho progreso, hay conocimiento, comunicación, todo tenemos. Eso en 8 millones de años, y probablemente nos quede mucho tiempo aún para poder seguir progresando. Y así como depende de cuánto más nos acercamos a Dios para poder regir esa vida y poder progresar. Entonces, para concluir, toda una parte de la lectura que nos dice: la criatura necesita indagar de sí mismo
lo que hace, lo que desea, a qué propósitos atiende y a qué finalidades se destina. Se hace indispensable examinarse, emerger de la animalidad, erguirse para señorear su propio camino. Tenemos que analizar cada uno, indagar, como dice aquí, a sí mismo, de cada uno de lo que hacemos, de cada objetivo que tenemos, salir de esa animalidad, por decirlo, para poder progresar. Ya salimos de la animalidad hace mucho, pero aún existen lo que son los instintos y que van floreciendo, pero con educación, con estudio, podemos ir creciendo y eliminando eso de nosotros para ser perfectos. Entonces, lo que nos queda es trabajar y vivir según las leyes de Dios hasta poder llegar a ser perfectos. Muchas gracias, mis hermanos, y tengan mucha paz. Muy interesante, Fer. La pregunta que nos leyó él es de la ley de progreso. Muy interesante. Mi parte preferida del libro de los espíritus. Y la partecita que Kardec, porque cambia la letra, escribe cuáles son las características de una sociedad más civilizada con respecto a otra menos civilizada. Entonces, obviamente, los diversos profetas han venido para nuestra reforma íntima, moral, individual, pero que eso también deberá repercutir justamente en la sociedad y en sus leyes. Entonces Kardec dice ahí, donde una sociedad donde haya un predominio de la intelectualidad, dice él, y donde el fuerte, el débil, sea protegido por el fuerte, ¿sí? Y no que el fuerte abuse del débil. Y eso está ahí, es muy, muy lindo. Y eso fueron construyendo los diferentes profetas, ¿verdad? El despertar que hubo con Moisés, Jesús y el despertar que tenemos que tener con la doctrina espírita. Cuesta, pero bueno, estamos en eso, estamos tratando de conseguir ese despertar. Bien, el aviso que me piden para dar aquí es que... Sí, pero... El pedido que me piden acá, o sea, lo que me piden avisar es que el próximo jueves 17 vamos a tener un festejo del Día del Niño en la asistencial, ¿sí? Sí, entonces lo que nos piden acá es golosinas y juguetes para los niños, ¿sí? La casa tiene su actividad asistencial que es sumamente importante, es lo que refuerza lo que es aquí. Nosotros tenemos muchos trabajos que tienen que ver con encarnados y desencarnados, ¿verdad? Pero ese trabajo con los encarnados es sumamente importante a las familias que ayudamos, ¿verdad? De alguna manera material a veces, pero realmente, como todos acá, lo espiritual es lo más importante. Entonces, ya estamos el jueves 17, por favor, entonces en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo más detalles de cómo podemos o cómo vamos a poder ayudar en este día, ¿verdad? Justamente acá, golosinas y juguetes. Y brevemente repasar las actividades de la casa. Los lunes tenemos el libro de los espíritus a las 19 horas con el hermano Sebastián, hermoso trabajo. Los martes, la mediúnica, que es un grupo cerrado, ¿sí? De trabajo de asistencia al mundo espiritual. Los miércoles como este, todos los miércoles, es la única actividad que todo el año no para, ¿verdad? No hay vacaciones de nuestros miércoles de Evangelio, ¿sí? A las 20 horas. Los jueves, entonces, cada 15 días tenemos la asistencia social, que como dijimos, el 17 va cada 15 días, y el 17 festejo del Día del Niño. Y los sábados también grupo mediúnico con un grupo cerrado de asistencia espiritual a los desencarnados. Muy bien, dado todos estos anuncios, entonces pasamos a nuestra parte principal con nuestra hermana Iva, ¿sí? Entonces vamos a ver el mensaje que nos va a traer. Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos. Como siempre es una alegría
el corazón se regocija por este momento, este miércoles de consolación y de evangelio. Y después de haber escuchado los preciosos mensajes, el mensaje del hermanito Fernando, que nos llena de entusiasmo, ¿verdad? Una lección muy importante. Nosotros seguimos con nuestro capítulo 13, es el ítem 7 y 8. Nuestro capítulo 13 es el capítulo que habla de que lo que dé la mano derecha no sepa la mano izquierda, edad sin ostentación, ¿verdad? Que venimos hablando, todo hace parte de ese capítulo. Seguimos con ese capítulo y hoy nuestro tema de hoy es invitar a los pobres y los inválidos, los estropeados. ¿Y será de qué lado estamos nosotros? Nosotros estamos del lado de los pobres. ¿A quién vamos a invitar? ¿Cómo vamos a invitar? ¿Y por qué invitar? ¿Verdad? Nosotros sabemos que a lo largo del tiempo, los conceptos que tenían hace 2000 años, así como ya mencionó cierta parte de los compañeros, se basaba en una realidad de aquel momento. Y con el tiempo uno va descubriendo, la humanidad va evolucionando y se percibe la importancia o la aplicación de ciertas leyes que en un momento se aplicaba de una forma y luego viene modificando para mejor aplicación y aprovechamiento de todos, ¿verdad? Entonces, al inicio de nuestro evangelio de hoy, en el ítem 7, dice lo siguiente: dijo también al que lo había invitado: cuando deis a almorzar o a cenar, para eso no invitéis a vuestros amigos, ni a vuestros hermanos, ni a vuestros parientes, ni a vuestros vecinos ricos, no sea que ellos os inviten a vosotros enseguida, a su vez, y que así devuelvan ellos lo que habían recibido de vosotros. Mas, cuando deis un festín, invitad a los pobres, a los estropeados, a los cojos, a los ciegos, y seréis felices, porque no tendrán medios con que retribuiros, porque eso os será retribuido en la resurrección de los justos. Y uno que estaba en la mesa, oyendo estas palabras, le dijo: feliz el que comiere del pan en el reino de Dios. Eso está en San Lucas, el capítulo 14, versículos 12 a 15. Entonces, mis hermanos, cuando escuchamos ese mensaje de Cristo, ese mensaje del Evangelio, invitar a los pobres, nosotros tenemos placer en invitar a nuestra familia. Nosotros tenemos placer en invitar a nuestros amigos. El corazón se pone contento. Y cuando hablamos de esa pobreza, ¿cómo podemos traer a nuestros días que tenemos que invitar a los pidientes, a los que están en la calle? Vamos a recogerlos, vamos a traer a nuestra casa. Por supuesto que el cariño, el amor tenemos que darle a todos. Y sobre todo si decimos el invitar siempre, todos nuestros pasajes, todas nuestras lecciones, todos nuestros mensajes hablan de amor y de perdón. Entonces, invitar al pobre y al estropeado no necesariamente sea el pidiente que necesita un plato de comida, si bien que es necesario, si bien que es importante, pero a ese pobre que está necesitado de cariño, a ese pobre que está necesitado de una palabra amiga, a este pobre que quizás esté entrando o está en depresión y que tiene nuestro desprecio. Porque nosotros le tenemos al margen, al que está al margen, Cristo viene a invitarnos a que le invitemos a ellos. Porque todo lo que es contrario, todo lo que no condice con lo que queremos, con lo que esperamos, nosotros le tachamos. A este no quiero cerca mío, a este no le voy a proteger, a este no le voy a apoyar, porque no está de acuerdo con mis principios o no está de acuerdo con lo que yo pretendo, con lo que yo espero recibir de él. Entonces, más bien, en vez de solo pensar en invitar lo material, es invitar ese corazón, es esa invitación espiritual, es esta invitación moral, traer junto a nosotros este hermano que a veces está descarrilado,
A veces nosotros convivimos con seres queridos y que muchos de ellos por lo largo de nuestras vidas solo nos brindan placer. Miramos hacia las caritas a Fer, que le tengo como mi sobrino, amado, querido. Entonces le escucho hablar, me enternece el corazón, le envío todas mis vibraciones lo mejor posible, que Dios le proteja, le cuide, le cubra de todo lo bueno a Fer, a César, que están ahí, ¿verdad? Le queremos de verdad, le queremos proteger. Y de repente convivimos con otros hermanos que podríamos tener el mismo cariño hacia ellos, ¿verdad? Porque nosotros aquí compartimos de una amistad. Nos miramos y nos queremos. Queremos abrazarnos, queremos protegernos, queremos brindar algo lindo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y creo que viceversa. No sé tanto, pero espero que sí, ¿verdad? Eso que queremos es más o menos, me dice allá, pero aquel señor es muy malo, siempre fue muy malo conmigo. Entonces, más o menos, pero bueno, dentro de eso más o menos, de vez en cuando tenemos algo que le agarramos así y le conquistamos, ¿verdad? Pero miren que mismo dentro de nuestra convivencia, nuestros círculos de conocidos y hasta de amigos, de familiares, muchas veces hay un rancio que existió o que quizás nosotros criamos este rancio o interpretamos mal un rancio en alguien. Justo estábamos hablando de eso con un amigo hace poquito. Y este rancio nosotros ponemos, quizás tenga 0,05%, medio por ciento. Y nosotros repetimos a este, a aquel, a todos. Y vamos y llega al oído de todos este rancio. ¿Qué pasa? Todos comienzan a tener antipatía de este ser por quizás cometió algo o quizás ni llegó a cometer, pero algo supuso que sí lo hizo. Y alguien tomó como sí que tenía que tenerle antipatía y le hace la vida imposible. Quizás no le echa un tronco en su camino para que se tropiece. No se ve el daño físico que se le hace a este hermano, pero muchas veces se le pone trabas a ciertas personas, se le hace intriga, se le hace calumnia. Y qué doloroso nosotros, principalmente como espíritas que somos, ¿verdad? Que estamos en ese proceso pedagógico, en ese proceso de aprendizaje y que sabemos que todo lo que brindamos, todo lo que damos a nuestro entorno, al universo, recibimos esto, pero es por una ley de atracción, no necesariamente que alguien venga a vengarse de nosotros. Entonces tenemos que cuidar muchísimo con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes, con nuestro proceder. A veces podemos arruinar la vida de alguien, de un amigo, de un hermano, por un simple hecho de orgullo, de capricho, porque no queremos aceptar o porque queremos que los demás le tengan la antipatía que nosotros le tenemos a tal persona. Y que a veces esa persona ni tiene ese desmérito de merecer aquella actitud, aquel sentimiento negativo que alguien le está dirigiendo. Así que cuando tengamos que invitar a los pobres, pensemos, vamos a darle nombre, vamos a pensar que este sea un pobre, ¿verdad? Y que nosotros le estamos haciendo ser miserables, no solamente pobres, le estamos convirtiendo en miserables energéticamente, porque le estamos derramando toda nuestra furia, todo nuestro desamor desnecesario. Les confieso que no pensaba decir eso, no sé por qué me salió otra cosa, pero no es tu tema, ¿entiende? Es que de repente uno se va recordando de ciertos hechos y que a veces escuchamos y que a veces se nos acercan y dicen ciertas cosas que te hieren el fondo del alma. Pero si tomamos en contrapartida, ¿verdad? Ese dolor, esa tristeza que uno tiene contra alguien o que uno escucha hablar de un ser querido, porque yo le puedo amar a alguien y me viene alguien a hablar mal de esa persona. ¿Qué siento yo? Lástima, ¿verdad? Yo le quiero proteger, yo le quiero cubrir, yo le quiero transformar en aquel momento para que aquel ser le vea como yo consigo ver a esta persona.
¿Entienden? Entonces, si pensamos por el otro lado, cuando nosotros vemos que sucede una armonización, que se pacifican los ánimos, que alguien se entiende, que alguien percibe que aquel su ogro, que su verdugo, no era un verdugo, no era un ogro, sino que él creó esta realidad y que uno ve que se armoniza, que comienza a reinar una paz. Yo creo que todos van a estar de acuerdo, que no solamente aquella persona recibe un beneficio, sino nosotros que cambiamos nuestros sentimientos, que cambiamos nuestra percepción. Es como que, por decirlo así, ¿verdad? Es como que comenzamos a salir del ardor. Porque dice que en la doctrina espírita aprendemos que no hay infierno ni cielo, ¿verdad? Pero vamos a usar como metáfora que salimos, comenzamos a derraigarnos de aquel infierno caliente y comenzamos a saborear un pedacito de cielo. Porque les confieso que si ustedes cambian, esos somos ustedes, nosotros todos, ¿verdad? Si cambiamos nuestro sentimiento, es impresionante cómo comenzamos a vibrar, cómo comenzamos a sentir. Yo les cuento eso porque a mí me pasó por una historia ajena. O sea, escuché de amigos, ambos amigos, ¿verdad? Y que uno hablaba del otro. Y que yo escuché el antes, el durante y el después. Y cuando llegué en el después, ustedes no tienen idea de cómo me he sentido. Yo no sabía dónde estaba mi ser, dónde estaba pisando. Entonces digo, Dios mío, uno lleva la doctrina espírita, todo lo que nosotros aprendemos y vemos que realmente es algo grandioso, es algo fantástico, es algo divino, es algo sublime. Y eso es lo que Cristo pide de nosotros, que nosotros tengamos esta mirada cristiana, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejarnos, tenemos que desarrollar ese corazón que muchas veces está ahí listo para recibir, pero que nosotros le encerramos, agarramos cizañas y nos alimentamos de inutilidades en vez de cargar nuestra mochilita de amor, de comprensión, de tolerancia. ¿Por qué? ¿Será que las fallas de los demás son mayores o más pesadas que las mías? ¿Será que las dificultades de los demás son menos importantes que las mías? ¿Cómo voy a pesar eso? Como dice, 2 pesos, 2 medidas. Él sufre tanto cuanto yo, pero mi sufrimiento es más doloroso. Él tiene tantas fallas cuanto yo. Ah, no, pero mis fallas son mucho más livianas, porque yo en su lugar no hubiese hecho eso o aquello o el otro. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que pensar que somos uno, que somos un conjunto y muchas veces estamos amargando nuestras vidas, estamos sufriendo y estamos destilando veneno con lo que nosotros creamos y no con lo que exactamente existe. Basta ya los problemas que hay, que existen día a día, los tropiezos naturales que nos ocurren para nuestra sobrevivencia, nuestros sacrificios, ya es lo bastante para que nosotros tengamos que cargar aún más cosas en todo eso, ¿verdad? Entonces no podemos separar el otro solamente porque él piensa diferente, no podemos dejar aparte, al margen de todo porque no compactúa con nuestras ideas. Si ustedes escuchan los relatos, las historias de nuestros grandes e iluminados, que algunos están un poco más distantes, como Francisco de Asís, luego venimos con la Madre Teresa de Calcuta, a nuestro propio Chico Xavier, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos con la caridad, con la bondad? Una cosa es ser fraterno, ¿verdad? Yo me reúno con una comunidad y voy a llevar tantos kilos de arroz, tantos kilos de azúcar, y llevo nomás a un lugar porque sé que necesitan. Y después, dentro de la fraternidad está la caridad en sí, que voy a llevar porque sabes que realmente necesitan, porque le va a alimentar a aquellos seres, a aquella familia, y yo le llevo mi amor, yo le llevo mi consuelo, yo le llevo mi compañía, yo le llevo mi tiempo. Para nosotros aún cuesta eso. Pero si pensamos en esos seres, Francisco de Asís,
la Madre Teresa de Calcuta. Hay una parte que dice que la Madre Teresa de Calcuta, ella atendía a todos, todos conocen esto, ¿verdad? Y una vez estaba medio que discutiendo con los políticos, o sea, que venían los políticos y decían, pero ¿cómo sos capaz de tomar a este ser que está moribundo ahí, que tenía en la época de la lepra, todas esas enfermedades que a veces uno temía que fuese contagiosa, ¿verdad? ¿Cómo tener coraje de tocarle a una persona herida? Y ahí decía el político, yo ni por 1.000.000 haría eso. Y la Madre Teresa de Calcuta le retruca, yo tampoco. Yo no voy a hacer ni por 1 centavo. Yo todo hago por amor. Miren qué bello. Entonces a estos seres, el amor, la caridad, ella no concebía que un ser no pudiera ayudar al otro. Porque para esos seres, así como para nuestro eterno, sublime y divino Maestro Jesús, es natural, es incondicional, 24 horas al día, ¿verdad? Ustedes saben que en el libro hay un libro, Voces del Gran Más Allá. Me puede confirmar mi gran hermana Gloria. En la lección Acto de Caridad del libro Chico Xavier, en este texto se relata que ellos recibían los espíritus. Recibían los espíritus y se iban los benefactores para escuchar los testimonios de aquellos seres, ¿verdad? Unos encarnados y desencarnados. Y allí en aquella oportunidad de ese relato del texto se encontraba el hermano A.C. Entonces el hermano, ese espíritu, él contaba su experiencia una vez que se había ido y hablaba del espiritismo y él decía, soy espírita, sin embargo, casi siempre nos damos cuenta de este sublime regalo una vez que partimos de esta vida. Es como un pasajero que perdió el tren de su viaje más importante con su billete en la mano. Miren qué cosa. Y ahí él relataba, ese espíritu AC, él decía que él era, a los 55 años, era casado, tenía una esposa, tenía 2 hijas maravillosas, vivía súper bien, trabajaba y se decía espírita. Pero como él decía espírita a la manera de muchos. Me iba a las secciones, escuchaba las charlas, prestaba atención, aplaudía a los disertantes, hasta atendía las oraciones de los encarnados y los asuntos que hablaban sobre los desencarnados. Pero hasta ahí. A veces al terminar la reunión llegaba a hacer negocio porque era un corrector de inmuebles. Y algunas veces me invitaban, mis compañeros invitaban para participar del culto en el hogar, del evangelio. Y él siempre ponía una excusa, siempre estaba ocupado porque a él le parecía demasiado aburrido, le parecía que era una pérdida de tiempo, le saturaba luego. Entonces él fue acometido por una bronquitis. Y luego de eso, con más razón, porque todas las veces que era invitado, él siempre decía que tenía un problema, usaba como excusa, como muleta su bronquitis, entonces ahí ya se lavó las manos, ¿verdad? Pasa el tiempo, a los 55 años, un edema pulmonar. Y se va. Desencarna ese hermano. Y ahí él está relatando en el texto para Chico Xavier. Y él comenzó a deambular y pasaba en ese momento entre su hogar y un centro espírita. Ahí entonces no entendía qué le pasaba, qué le sucedía, dónde era su lugar, qué iba a hacer, o sea, qué iba a hacer de su vida, ¿verdad? Porque estaba por allí. De repente se iba a visitar a su familia, no entendía qué pasaba, porque ellos, en vez de estar preocupados y recibirle bien, ellos hablaban de sus bienes nomás y cómo iban a repartir los bienes que él había dejado. Entonces comienza una confusión a ese hermano. Él comienza a desesperarse. Y una vez dice que sintió tanta necesidad, tanta sed de la espiritualidad, que se fue y buscó un centro espírita.
Y estando allí dice que lloró por primera vez copiosamente, dice que lloró por primera vez, que sus lágrimas eran sinceras. O sea, primera vez que tuvo la necesidad de llorar de verdad, ya que tenía una vida tan buena, ¿verdad? Y ahí un hermano compadeció de él y se fue a su encuentro. Y lo encamina a lo que era anteriormente su casa espírita donde él frecuentaba, ¿verdad? Una vez allí le informa que iban a tener una reunión muy importante, que venían los benefactores de lo alto a escuchar los espíritus, a escuchar los testimonios. Y entonces él se queda ahí. De repente, después de 2 horas de espera, viene un enfermero, le encamina y él dice, con la mirada que tenía, es como que yo no necesitaba decir nada, me hizo un rayo X, me captó todo, yo no tenía cómo escapar, cómo mentirle a ese. Bueno, pero respetando a que todos los demás tenían que hablar, él comienza a hablar. Y ahí comienza a contar, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿y cómo fue su modo de vida? Y él comienza a relatar, yo he trabajado mucho, he cuidado mucho a mi familia, teníamos una mesa abundante, le preservé la salud de mi familia, le cuidé a todos. Y después se quedó y el benefactor seguía escuchando para que él siguiera diciendo. Y él se quedó en la nada. ¿Qué más hizo ese hombre? Y entonces el dirigente le dijo, pero eso hasta los animales hacen. No es ningún mérito, porque todos los animales hacen justamente eso, preservar a su familia, buscar comida para comer. Entonces él, desesperado, porque el enfermero, el protector sentía que él necesitaba una mudanza, un cambio, ¿verdad? Y sintió su necesidad de realmente hacer algo para cambiar. Pero él buscaba como en esa tierra, esas tierras secas, es decir, de esas tierras secas que uno trata de chupar para encontrar una gota de agua, y buscaba, y donde nada, no conseguía hacerle. Y de repente le vino un recuerdo de que en vida, en una de esas salidas del centro de la casa espírita, 2 amigos le invitan para ir a visitar a una señora, a un lugar que estaba moribunda. Entonces él no quería ir, como siempre, no quería irse. Y acepta muy a regañadientes. ¿Sabes cuando uno dice así, te hace una invitación que vos tan a regañadientes, tan así, te deja una situación constrangedora, como se dice, dice, ay, vámonos, acompáñame. Y así se fue él. Y eso todo se estaba recordando, se moría de la vergüenza. Y se va a ese rincón acompañado de los 2. Llegando allá, encuentra en una villa una choza y le ve a una señora moribunda. Entonces él no sabía qué hacer, súper molesto por la invitación. Se va, de repente le solicitaron al señor, su amigo, para que se retirara porque él estaba en la empresa. Luego la señora también en su familia, ¿qué pasa? Él tuvo que quedarse solo en el lugar y él tuvo ganas de decir lo mismo, inventar una excusa y salir corriendo de aquel lugar. Cuando se sintió solo, no sabía más qué hacer y la enfermera le miraba con una mirada suplicante y él sintió la necesidad de arrodillarse, por lo menos a tocar el rostro sudorento de aquella señora que estaba agonizando. Apenas le tocó para tratar de darle un aliento, ella en instantes desfallece y se va. Entonces él, sintiéndose tan mal, lo único que se le ocurrió fue pasar la mano en su bolsillo, agarró su billetera y le dio una buena suma en dinero para liberarse rápido de aquel problema. Y ahí le mira, y quien le acompañaba a aquella señora, sus familiares, era una anciana y 2 niños que mirándole parecían más cadáveres ambulantes de tanta necesidad que pasaba. Entonces deja todo ahí y se va. Antes de llegar a casa, pasa por un hotel, se toma un buen baño, dice que se usó hasta un desinfectante con temor a lo que podía ocurrir. Se va a casa al día siguiente, procura un doctor para ver si tenía algún rastro, si podía haberse sido contagiado de algo. Entonces, en eso que está pensando, con vergüenza, y decía, yo no puedo relatar eso, porque yo hice contra mi voluntad. El único gesto que yo podría
exponer sería eso, lo único bueno que hubiese hecho en la vida, si es que hubiese hecho por mi propia voluntad. Pero yo me fui y salí de allí como una molestia. El mal recuerdo que tuve de aquella María Amália da Conceição, decía él, porque cuando preguntó su nombre, un instante antes de morir le pregunta su nombre y dice, lo único que me causó fue intriga, porque tuve que salir corriendo de aquel rincón. En eso que estaba pensando, ve que se le acercaba a alguien. Y él, perdido sin saber qué decir, levanta su mirada y ve la misma mirada triste, sufridora, profunda que él vio allá en aquella chocita. Sin entender nada, le pasa la mano en los hombros y le dice, mentor, quiero pedir por este hermano, que fue el que se fue a mi lecho de sufrimiento, momentos antes de mi partida, a llevarme su cariño y su amor, consuelo. Además, hizo con que mi familia tuviera recursos para hacerme un entierro digno. Entonces en aquel momento se da la vuelta y mira María Amália da Conceição. Y él dentro suyo pensó, Dios mío, qué vergüenza, ni siquiera hice por mi voluntad, pero el amor que sentía y la gratitud que le venía era tan grande que él se desplomó en llanto y gratitud, y dice que desde aquel momento él retornó y comenzó a ser un fiel servidor de Dios. Entonces imagínense, por un simple gesto de amor, aún contra su voluntad, pero que él se dio a eso, Dios y la espiritualidad mayor le permitió tener un rumbo diferente en su existencia y darle valor a aquel ser que solo pensaba en lo material. Y allí él dice, no me recordaría bien sus palabras, pero que vale la pena luchar y vale la pena entregarse. Y que todo vale la pena. Y al final, las palabras del gran Chico Xavier, fuera de la caridad no hay salvación. Así que se insta a todos, por más que no quieramos, por más que no quieran, por más que no queramos, pero hagamos el esfuerzo, pensemos en el Cristo, nuestro Maestro, nuestro hermano, que vino a traer tan buenos ejemplos, y dejémonos hacer el bien. Abramos nuestro corazón, permitamos aprender y a sentir el amor y a pasar este amor para que nuestras tristezas puedan convertirse en alegrías, en placer, y que podamos estar siempre agradecidos por cada momento de nuestras vidas. Queridos hermanos, vayamos todos en paz. Muchas gracias y mucha paz para todos. Buenas noches. Muchas gracias, Iva, por el mensaje. Realmente dentro de nuestra vida cristiana y espírita, creo que tenemos 2 o 3 tipos de desafíos a veces. Aquellos que son con nosotros mismos, de nuestros pensamientos, lo que hacemos sin que encarnados vean, ¿verdad? Los desencarnados sí ven mucho más. Cuestiones con nuestro carácter y nuestra forma de ser, pero otros también que tienen que ver con el otro, ¿verdad? Lo que trasciende nuestros
yo, solo nuestra propia existencia. Y bueno, esos sí son otros tipos de desafíos, ¿verdad? A quienes vemos, cómo vemos, con qué ojos, las energías que generamos, aquella maldad que hacemos, ¿verdad? ¿A quién termina perjudicando? ¿Ya? Entonces, ¿y a quiénes estamos dispuestos entonces a llamar a nuestra mesa? Pobres, a veces existen pobres materiales y pobres de espíritu. Es un desafío y un compromiso que tenemos también, porque ahora ya sabemos y no podemos decir acá no sabía. Bien, muchas gracias. Finalmente, para finalizar, volver a agradecer para la gente que nos sigue por internet también, que se conectó después. Volvemos a agradecer a todos por el éxito que tuvimos con nuestra feijoada anual, que es muy importante para la casa porque tenemos que sustentar, hay que pagar la luz, el agua, los arreglos, que encontremos y todo esté en su lugar. Tenemos gente que viene y nos ayuda con la limpieza, pagar los impuestos, todo. La oración y la caridad, ¿verdad? Nace o se puede hacer porque la casa funciona y hay leyes aquí de la tierra que tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces, todo lo administrativo también tiene su esfuerzo y ha sido un hermoso trabajo de la gente que estuvo ya desde el sábado, antes en realidad, mucho tiempo antes, a todos los que donaron, ¿verdad? Que es muy importante que se donó carne, se donó esto, todos los materiales, gran parte de ellos también son donados. Y después los hermanos trabajadores que están ahí ya desde días antes preparando todo, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos con eso y volver a avisar que el jueves 17 próximo tenemos nuestro festival del Día del Niño, entonces los que puedan colaborar también estaremos avisando cómo. Bien, entonces para ir cerrando, antes de nuestro pase y nuestra fluidificada, vamos a cerrar con una oración. Vamos primeramente a agradecer a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estar aquí esta noche, escuchando estas palabras en este recinto de oración, de trabajo en el bien, en el cual nos vamos renovando, pedazo a pedazo, célula a célula. Esas energías van extrayendo los miasmas, van cambiando la sintonía y vamos entrando en el ritmo de los amigos espirituales que se acercan, que nos envuelven en luces y corrientes de energía saludable y de armonía. Nos vamos conectando con la gratitud de las palabras del Evangelio que nos permiten mirarnos hacia adentro, aquello que tengo que mejorar, Padre. Dame la fortaleza, danos el coraje, danos la perseverancia, la fe y la disciplina. Que todo se encamine siempre según tu voluntad, aquí con nosotros, en nuestra familia, a nuestro alrededor, en nuestro trabajo y en nuestro país. Que así sea. Muy bien, invitamos a nuestros hermanos pasistas, entonces la sala de pase y luego tenemos agua fluidificada.